¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, pues platicaremos acerca de las nulidades matrimoniales. Y para hablar de ello tenemos a un auténtico experto en la materia. Él es el doctor Juan Pablo Alcocer, quien es especialista en Derecho Canónico y toda una institución hablando en materia de nulidades matrimoniales. Doctor Alcocer, sea usted bienvenido y muchísimas gracias por abrirnos un espacio en su agenda para acompañarnos en este programa. Muchas gracias a ti, Guillermo. Quería yo comentarte que atendí esta solicitud gustoso y que vengo aquí también con la autorización expresa del señor vicario de justicia, el presbítero licenciado Andrés García Jasso. Es una autorización que él me dio para poder participar también en este programa. Bueno, aún más mi agradecimiento. Y yo les propongo, porque el tema nos da para mucho. Adelante. Les propongo que sin mayor preámbulo iniciemos el diálogo ante la ley. Pregunta obligada, doctor Alcocer, ¿qué es esto del derecho canónico? Porque la gente en realidad no sabe qué es esto del derecho canónico. Mira, Guillermo, hay que culturizarnos en esta área tan fina y tan perfilada del ámbito jurídico. El derecho canónico es el derecho interno de la Iglesia. Es un derecho que va y que regula conductas dentro de la comunidad eclesiástica, sea conductas que importan directamente a los laicos, que formamos el 99.8% de la Iglesia católica, apostólica y romana, y que regula también las conductas de los llamados presbíteros, de los diáconos, de los obispos y de toda la jerarquía eclesiástica. No únicamente es un derecho que tiene normas, digamos en frío, sino es un derecho que tiene estructura. Y tiene estructura porque va a regular lo interno del gobierno propio de la Iglesia, los vínculos con las comunidades, la jerarquía de la Iglesia, la estructura misma de esta importantísima institución. Por lo tanto, es un derecho que contiene otras disciplinas. Contiene, además de lo propio de la norma jurídica, contiene la parte de antropología filosófica, contiene la parte de la teología natural, contiene la parte de la teología sobrenatural. En realidad es algo sobre lo que debemos ya trabajar en pleno siglo XXI en esta materia. Claro, para las facultades de Derecho, para los estudiantes de Derecho, pues evidentemente la gente va cobrando interés en las materias como Derecho Civil, Derecho Penal, y de repente encontrarnos en alguna matrícula o en un curso de posgrado el derecho canónico, pues llama mucho la atención. ¿Por qué es importante estudiar el derecho canónico? Por lo que usted refiere en la pregunta anterior, al parecer encontramos un conocimiento mayor al jurídico. Sí. Mira, Guillermo, la mayoría del pueblo de México es católico. Las estadísticas al año 2000 hablan de un número aproximado de 90% de catolicismo entre nuestra gente. En consecuencia, al estar en ese rango, las facultades de Derecho, tanto de escuelas públicas como privadas, han puesto especial interés en conocer los alcances y los límites que tiene esta disciplina. Tú hablabas del derecho civil. Evidentemente es un derecho importantísimo, la parte romana, la parte de los franceses, la parte que hemos heredado nosotros como país. Pero el derecho canónico es tan rico, tanto más que ese derecho civil. Parte de tradiciones hebreas, los romanos lo conocieron, creció el derecho canónico de manera paralela como primo hermano del derecho romano y en consecuencia del derecho civil, y ahora las facultades de Derecho nos estamos interesando en esta área del saber humano porque necesitamos regular mejor nuestras conductas frente a la sociedad, sea la sociedad eclesial o sea la sociedad civil. Yo diría que hoy hay un boom para conocer la parte importante del derecho canónico, que tiene varias, por ejemplo la patrimonial, o por ejemplo toda la regulación de los fieles del pueblo de Dios, la labor de los laicos que realizamos desde hace muchos años en la Iglesia Católica, la parte de las nulidades de matrimonio, etcétera.
podríamos aquí pasarnos un rato largo platicando del tema. Hay la pregunta también un poco obligada, porque a veces se cree que, bueno, es derecho canónico, solamente participan curas, sacerdotes, pero no, el abogado canonista no es un sacerdote, o no necesariamente es un sacerdote. Tú lo has dicho, no necesariamente es un sacerdote. El tema del abogado canónico es un tema de tejido fino. Es un tema que se perfila perfectamente en el Código de Derecho Canónico a partir de los cánones 1481 en adelante. En la nueva instrucción Dignitas Connubii de enero de 2005 del hoy San Juan Pablo II se regula también su actuación. Curiosamente, los abogados canonistas tienen especial interés en colaborar en la Iglesia por diferentes motivos. En primer lugar, hay un motivo pastoral. En segundo lugar, las causas de nulidad de matrimonio necesitan de especialistas. En tercer lugar, existen filtros, no únicamente legales, sino filtros que la propia autoridad y jerarquía de la Iglesia impone al canonista. Te pongo un ejemplo. Hay que tener conocimientos, hay que ser perito en la materia desde el punto de vista de títulos que otorgan las universidades pontificias. Si no es así, habría que comprobar la pericia de la persona que pretende auxiliar a un interesado en una nulidad matrimonial eclesiástica con base en los cánones del Código y con base en los artículos de la Dignitas Connubii. Sin olvidar que todos estos filtros provienen también de la costumbre que la Iglesia tiene de elegir en un elenco de abogados, ¿verdad?, a las personas que van a participar en esta delicada tarea. Claro, o sea, no cualquiera puede ser abogado. No, aquí hay que tener mucho cuidado. Como diríamos, hay que ser cautos. Se necesita una gran preparación. Luego se necesita que esa preparación derive en la interdisciplinariedad. Claro. Como siguiente paso, se necesitan las autorizaciones del ordinario del hogar, del obispo del lugar. En este caso, estamos hablando de su eminencia, el señor Norberto Cardenal Rivera Carrera, quien es el moderador de los tribunales. Qué interesante. Y también los tribunales son muy distintos. A mí me gustaría aquí preguntarle en concreto por este que le llaman el Tribunal de la Rota. Bien. Este Tribunal de la Rota Romana tiene un origen muy interesante, pero voy a ser específico. La Constitución Apostólica Pastor Bonus del 18 de junio de 1988, publicada por el entonces Papa Juan Pablo II, trae toda una regulación específica del Tribunal de la Rota. Forma parte del Poder Judicial de la Iglesia, forma parte entonces del gobierno de la Iglesia, forma parte también entonces de lo que se conoce como curia romana, ya sean los dicasterios, ya sean los pontificios consejos, y en este caso entramos a los tribunales. La Rota Romana es un tribunal de apelación, tanto de segunda instancia como de tercera instancia. De segunda instancia se presenta la apelación porque va a decidir la inconformidad, los agravios o el supuesto daño que ha recibido una de las partes, viendo que un tribunal inferior pues ha tomado una resolución que para la parte o no le acomoda o verdaderamente le ha causado un daño precisamente en la cuestión matrimonial. Surge también la posibilidad de que actúe como tercera instancia en otros asuntos. Surge también la necesidad de actuar en la Rota Romana cuando el propio pontífice en turno dirige un asunto hacia ellos y solicita que lo estudien. Entonces es un tribunal muy completo. Pero no es con el que se enfrenta la gente directamente cuando tiene un problema, por ejemplo, de nulidad matrimonial. No, digamos que es, como te dije hace un momento, es un tribunal de alzada, claro. Es un tribunal de apelación. La gente tiene que plantear sus causas de nulidad matrimonial en las instancias correspondientes, en las diócesis correspondientes, conforme a la competencia que el canon 1673 del Código de Derecho Canónico indica con toda claridad. Muy bien. Entonces, en cada obispado existe un tribunal donde la gente podría accionar esta... Lo ideal es eso, que cada diócesis o arquidiócesis tengan su tribunal eclesiástico. Claro. Existen tribunales interdiocesanos,
¿Qué significa lo anterior? Que son varias diócesis las que están reunidas en torno a un tribunal. Por ejemplo, el Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de México, que tiene su sede aquí en Durango 90, sexto piso, pues evidentemente comprende las diócesis, entre otras, de Toluca, la diócesis de Cuernavaca, la diócesis de Atlacomulco. Es decir, son varias diócesis unidas, por decirlo de manera coloquial, a un tribunal muy potente, muy superior, que es el Interdiocesano de México. Claro. Y estos tribunales tienen varios cargos, me imagino. Sí. Y en esos cargos, ¿quién los designa? El señor cardenal, como moderador de los tribunales eclesiásticos, es la persona encargada por ley canónica para designar de manera directa al vicario de justicia o vicario judicial. ¿Es la máxima cabeza del tribunal, el vicario de justicia? Exactamente. Okay. Estaríamos hablando de un presidente de un tribunal. Muy bien. El Tribunal de México tiene 2 vicarios judiciales adjuntos, que como su nombre lo dice, auxilian o procuran auxiliar en las ausencias temporales o en diversos asuntos delicados al vicario de justicia nombrado por la autoridad. Después de ahí vienen turnos colegiados, que son turnos de jueces que también el señor cardenal nombra de manera directa, hay un nombramiento escrito, es un nombramiento cardenalicio, nombra de manera directa. Estos jueces pueden ser sacerdotes, estos jueces pueden ser diáconos, o estos jueces también pueden ser laicos. ¿Qué se necesita? La debida preparación y la debida probidad, ciencia y probidad, para que ejerciten tan delicada función. Actúan de manera colegiada en primera instancia y en segunda instancia también otro tribunal colegiado va a estudiar del asunto de la causa de la nulidad matrimonial. Para entender y para que a la gente le quede más claro, para nuestro auditorio, entonces en este tribunal eclesiástico con el cual se enfrenta una persona de ordinario, tendríamos 2 instancias. Sí. Y luego tendríamos una tercera instancia que sería el Tribunal de las Rotas, suponiendo que no estuviéramos de acuerdo con la resolución del tribunal de aquí en México. Puntualicemos. Sí. Cuando un asunto de nulidad de matrimonio es introducido en una primera instancia, hay solo 2 respuestas. Si la causa sale afirmativa, es decir, consta de la nulidad del matrimonio, o si la causa sale negativa, es decir, cobra vida la presunción de validez que todo matrimonio tiene cuando la pareja lo contrae frente al altar legítima y válidamente. Cuando sale una resolución en primera instancia, obligatoriamente pasa al tribunal de segunda instancia o tribunal matrimonial de apelación, excepto en algunas causas, como pudiera ser la falta de forma canónica, todas aquellas bodas que se han celebrado sin la delegación correspondiente del obispo en playas o en lugares de recreo o en restaurantes elegantes, etc. Claro. Todas las demás pasan por la segunda instancia obligatoria, donde otro tribunal colegiado, distinto al primero, junto con la figura del fiscal de la iglesia, que también actúa en la primera como persona distinta al fiscal de la segunda, van a confirmar la resolución de ese problema. Si alguna de las partes está inconforme con alguna de las resoluciones o con alguna de las sentencias, ya sea del tribunal de primera o de segunda instancia, tiene derecho, conforme al Código de Derecho Canónico, de apelar a la Rota Romana. Muy bien. Porque para que exista la nulidad de matrimonio, se requieren 2 instancias en el mismo sentido, conformes. Muy bien. Doctor, le propongo que vayamos a un breve corte y regresando entremos de lleno al tema de el matrimonio. Adelante. ¿Sí? No se vayan, como verán, estamos platicando un tema muy interesante con un auténtico experto en la materia. Tenemos al doctor Juan Pablo Alcocer y estamos hablando de nulidades matrimoniales. Volvemos en un minuto.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante que son las nulidades matrimoniales y está con nosotros en este estudio para hablarnos de ese tema un auténtico experto en la materia de nulidades matrimoniales. Él es el doctor Juan Pablo Alcocer. No olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de dos vías. La primera de ellas a través de nuestra cuenta de correo electrónico en gtenorio@up.edu.mx, ustedes lo están viendo ahí en pantalla, o bien a través de nuestra cuenta de Twitter en @antelaley_MX. Fíjense bien, todo ello está en mayúsculas. También lo pueden hacer a través de los canales de comunicación que tiene el canal judicial en @canaljudicial, la cuenta de Twitter, ustedes ahí lo están viendo, o bien a través de la cuenta de Facebook en facebook.com/canal judicial, donde con todo gusto nos pondremos en contacto con ustedes para aclarar sus dudas, escuchar sus comentarios o recibir las sugerencias para mejorar los contenidos de este programa. Bueno, doctor, ya nos puso en perspectiva qué es esto del derecho canónico, cómo están las autoridades que intervienen en estos procesos de las nulidades matrimoniales, y es también una pregunta obligada porque en muchas ocasiones no entendemos los alcances o no queremos entender los alcances que tiene que decir que el matrimonio es un sacramento, porque todo parte de ahí, todo este tema de las nulidades matrimoniales, de las autoridades que intervienen en los procesos de nulidades, parten de esta idea, ¿no? ¿Qué alcance tiene decir que el matrimonio es un sacramento? Mira, Guillermo, es un alcance muy profundo, porque decir que es un sacramento distingue al matrimonio canónico del matrimonio natural, o lo distingue también del matrimonio civil. Es decir, tiene realidades que los teólogos manejan como la gracia, y esa gracia que da fortaleza para mantener un matrimonio unido e indisoluble para toda la vida. Esto no es nuevo, esto tiene un origen desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis. Esto tiene un origen también en Deuteronomio. Esto tiene también una continuación de renovación en la figura de Jesús en el Nuevo Testamento. Encontramos varios pasajes en los evangelios autorizados, por ejemplo en el de Mateo, recuerdo el capítulo 19, en donde se le pregunta al Señor Jesucristo por qué el matrimonio debe de ser indisoluble. Preguntas más, preguntas menos. ¿Y por qué la ley de Moisés en su momento, en el Deuteronomio, había autorizado la figura del divorcio? Una de las claves del sacramento es precisamente la unidad y la indisolubilidad. Quien opta por este camino, evidentemente, es que está convencido de que va a seguir una serie de reglas que la propia Iglesia dicta. Por supuesto, quien no opta por este camino tiene perfecta libertad de creer en otras situaciones y de seguir caminos distintos. Nadie está imponiendo algo, simple y sencillamente se viene a decir que las cosas en la Iglesia son y han sido de esta manera. Claro, o sea, el que se quiere casar por la Iglesia se somete a unas reglas. Como el que se quiere casar por otro credo, seguramente se someterá a las reglas de otro credo. Claro, este tema de la indisolubilidad del matrimonio es uno de los temas que normalmente a la gente le hace mucho ruido. Primero me gustaría preguntarle, ¿tiene un alcance? Pues el matrimonio es para toda la vida. Sí. Para la Iglesia Católica el matrimonio es para toda la vida. Sí. Por lo tanto, la figura del divorcio no es permitida. Sí. Mira, seamos claros y no nos confundamos. Esto se ha sostenido desde hace muchos siglos. Es doctrina firme la indisolubilidad del matrimonio. Como tú bien has dicho, hay gente que le incomoda. Yo convocaría a que, en primer lugar, antes de su incomodidad, conociera a fondo cuáles son los principios de la indisolubilidad, tema clave en el matrimonio canónico. Ya Tomás de Aquino, recuerdo bien, en Summa contra Gentiles, pues hablaba de la indivisibilidad precisamente de este matrimonio. Piedra de toque para poder llevar a cabo y comprometerse a actos de futuro. Porque la gran pregunta es, ¿puede una persona comprometerse para siempre a actos de futuro? La respuesta es clara, sí se puede. Y tan se puede que tenemos infinidad de ejemplos en la historia de la humanidad
de matrimonios que lo han contraído bajo este credo religioso y han perdurado durante toda su vida hasta el final, hasta la muerte de alguno de los dos, siguiendo precisamente estos ejemplos. Por lo tanto, se convoca y se sugiere leer el tema de la indisolubilidad desde dos ángulos: desde el ángulo de la teología católica y desde el ángulo de la filosofía perenne, junto con su parte antropológica. ¿Por qué? Porque si no se estudia a profundidad en estas disciplinas la palabra, el tema de la indisolubilidad, estamos bordando un poquito en las debilidades. Claro. Jurídicamente, el tema también debe estar sostenido por estas dos disciplinas, porque jurídicamente no se entiende la indisolubilidad matrimonial sin unas bases como las que te acabo yo de mencionar. ¿Qué es una nulidad matrimonial? Así abiertamente se lo pregunto ya para entrar de lleno al tema. ¿Qué es esto de la nulidad matrimonial? Es un procedimiento que cualquier fiel cristiano que tiene duda acerca de su validez, acerca de la validez de su matrimonio, puede iniciar. Este es un derecho que tiene todo fiel, insisto, que duda sobre la validez de su matrimonio. Claro. Y entonces ese derecho hay que plasmarlo conforme a las reglas del código en un escrito solicitando un estudio canónico precisamente de la causa que llevó a este fiel del pueblo de Dios a presentarlo ante un tribunal eclesiástico competente. No es un divorcio. Es lo que le iba a preguntar, no es un divorcio. No es un divorcio. Las causales o las causas por las cuales se puede solicitar el estudio de una nulidad matrimonial vienen perfectamente delineadas y perfiladas en el Código de Derecho Canónico vigente de 1983. Que hay causales de divorcio civil, magnífico, pero las causales de divorcio, las causales de nulidad matrimonial tienen su propio toque, su propia figura, su propia antropología, son taxativas. Muchas de ellas provienen del medioevo y algunas de ellas provienen de la jurisprudencia de los años 50, ahora hecha realidad en ley en el Código de 1983. Por lo tanto, son dos procedimientos diferentes. Es estudiar canónicamente si desde el inicio de ese matrimonio hubo tal o no existió como lo solicita la legislación canónica. Para hacerlo más ligero para nuestro auditorio, podríamos decir que la nulidad matrimonial supone que el matrimonio no existió. Así es. Hay que hacer aquí una aclaración, sí, sobre todo para los señores y respetados civilistas. Nulidad e inexistencia no se manejan de la misma manera en derecho matrimonial canónico que en el derecho civil. Muy bien. Son dos cosas completamente distintas y para el canonista un matrimonio nulo ab inicio, desde el inicio, es un matrimonio inexistente, no existió desde su comienzo. Los civilistas tienen otras categorías para efecto de las nulidades de otros contratos. O sea, esto del inicio puede inclusive llegar a suponer, usted nos comentaba en el bloque pasado, por ejemplo, aquellas personas que van y se casan en la playa e invitan a algún sacerdote, y va el sacerdote, les da una bendición. Eso no significa que necesariamente haya matrimonio formalmente hablando. No necesariamente. El Código de Derecho Canónico ahí es muy claro. A partir del Canon 1108 se regula con toda especificidad la falta de forma canónica. Y aquí hay que ver la delegación que el señor obispo le otorgó al presbítero, que va a ser el testigo de la boda, para que una pareja se una válida y legítimamente en matrimonio en un lugar que no es propio para el mismo. En consecuencia, ese es otro de los puntos en donde hay que culturizarnos. Exacto. Existen lugares específicos para contraer el matrimonio católico y existen lugares que no lo son. Y existen normas de delegación que los obispos las cumplen con todo rigor para que este matrimonio sea válido. Muchos ejemplos de nulidades de matrimonio tenemos en la actualidad, precisamente por la falta de información y de formación
de la gente en general. De repente nos encontramos casos en los que ya es una familia consolidada, ya con hijos, y de repente aparece el tema de la nulidad. ¿Puede haber una nulidad matrimonial inclusive en estos casos? ¿Se puede otorgar? Como bien sabes, Guillermo, los hijos no son la causa eficiente del matrimonio. Es correcto. Los hijos no es lo que le da origen a un matrimonio. La causa eficiente del matrimonio es el consentimiento matrimonial legítima y válidamente otorgado ante la autoridad eclesiástica autorizada para ello. En consecuencia, los hijos son producto de otros fenómenos humanos, el amor de la pareja, el gusto por formar una familia, pero de ninguna manera los hijos forman parte de este universo de la nulidad del matrimonio. Claro. Tan es así que cuando se estudia y se discute un asunto de nulidad matrimonial ante un tribunal competente, los hijos no se les toca, no tienen por qué formar parte de una discusión antropológico-jurídico-canónica porque no son parte de. Así es. No se les llama, no es como en los divorcios, ¿no? Que se llevan los hijos y entonces se vuelve muy desgastante para todo el entorno familiar. Por un lado, esos hijos no existían. Claro. Y por el otro lado, las nulidades de matrimonio se estudian hacia el pasado. En consecuencia, se estudian al inicio del matrimonio. Con esto, la lógica nos enseña, pues, que no hay por qué meter en un proceso tan delicado de nulidad de matrimonio a personas que aparecieron en este mundo Claro. con posterioridad. Claro. ¿Son procesos complejos las nulidades? En algunos momentos se pueden volver complejos. Yo diría, son procesos en donde hay que estudiar, y mucho. Son procesos en que hay que discernir, distinguir para poder unir. ¿Qué distinguimos? La infinidad de hechos que se presentaron en una relación matrimonial, porque esos hechos me van a llevar a cuáles situaciones fácticas fueron las posibles causales de nulidad y cuáles definitivamente me hablan simple y sencillamente de un matrimonio fracasado, que no nulo. Claro. En consecuencia, el canonista debe de estar muy atento en su mente, conocer muy bien a profundidad las causales y saber discernir cuáles son los hechos que sí me llevan al estudio de una nulidad y cuáles definitivamente deben ser desechados. ¿Cuáles son las nulidades matrimoniales? ¿Hay un listado de posibles causales? Son 21. Se dividen básicamente en tres grandes grupos. En primer lugar, tenemos lo que se ha denominado impedimentos. Un impedimento es un obstáculo legal para poderse casar. Básicamente son 9 impedimentos. Te pongo el ejemplo del voto solemne, te pongo el ejemplo del ligamen, cuando una persona está casada por la iglesia y pretende casarse otra vez por la iglesia sin haber llevado su nulidad matrimonial y haber obtenido evidentemente un resultado favorable. Claro, es Problemas. como el caso típico que se casa en una diócesis y se va y Exacto. quiere buscar en otra, pero pues hay un impedimento, ¿no? Exactamente, es el impedimento del ligamen. Claro. Casi todos estos impedimentos provienen del medioevo y evidentemente son figuras jurídicas típicas, muy marcadas. Segunda fase o segundo episodio o segundo segmento, estaríamos hablando de los vicios del consentimiento. Claro. Vicios del consentimiento que tampoco se manejan al estilo o de la manera civil. Evidentemente en nombres pueden coincidir, por ejemplo el error, pero es muy diferente un error canónico a un error civil. Por ejemplo, el dolo canónico, regulado en el canon 1098, tiene una serie de características muy distintas al dolo civil regulado en el Código Civil en el artículo 1815. Y la novedad que todos los tribunales eclesiásticos del planeta, del orbe católico latino, han trabajado con gran fuerza a partir de 83. Las incapacidades psiquiátricas, psicosexuales o psicológicas para contraer válidamente, reguladas en un famoso canon, el canon 1095, en sus 3 párrafos del código que estamos comentando.
Claro, el tema de la prueba, de los materiales probatorios para llegar a alguna de estas causales, imagino que debe ser un tema que los tribunales eclesiásticos se deben de apoyar en algunos otros elementos, como algún peritaje, en fin, todo este tipo de cosas. Existe en la normativa legal toda una serie de cánones que hablan de la prueba y de su desahogo. Entre ellas, una muy importante son las testimoniales, pero otra muy importante en causas psiquiátricas y psicológicas es la prueba pericial. Curiosamente, prueba que debe de ser desahogada por un perito autorizado por el tribunal eclesiástico para evitar algún fraude que se pudiera llegar a cometer al tratar de modificar los resultados de un psicodiagnóstico. Sí, desde luego, desde luego. Imagino que deben ser procesos tardados. Son procesos tardados. No se trata de llegar al registro civil y manifestar la voluntad de divorciarse. Son procesos tardados por varias razones. 1, porque está en juego un sacramento. Claro. 2, porque no es lo mismo un matrimonio sacramental o no sacramental frente al estudio de la autoridad eclesiástica que el matrimonio civil. 3, se estudian a toda profundidad. 4, pocos somos en la República Mexicana los que verdaderamente con vocación nos dedicamos a esto. Claro. En consecuencia, la gente debe armarse de paciencia porque al final obtendrá en las dos instancias un resultado. No hay un primer momento en el cual se verifica la procedencia una persona común que quiere tramitar la nulidad matrimonial, pero pues en realidad a lo mejor tiene un fracaso matrimonial. ¿Se rechaza el asunto de inicio? ¿Sí? Claro que hay un primer momento. El tribunal desde hace varios años tiene personas muy capacitadas para entrevistar por primera vez a la persona que duda sobre la validez de su matrimonio. Los oficiales de matrimonios también, los párrocos que se han preparado en derecho canónico, los abogados procuradores, en donde tenemos que distinguir dentro de la gama de hechos si un matrimonio fue verdaderamente fracasado o si un matrimonio tiene posibilidades de sobrevivir precisamente en el seno de un tribunal eclesiástico para una resolución futura. Claro, ¿cada parte lleva a su abogado o solamente se contrata un abogado? No, el abogado en México es a elección. En general, el 90% de las causas en el Tribunal Interdiocesano de México se maneja sin abogado. Y hay otras, un 10%, números más, números menos, en donde la parte tiene derecho a contratar un abogado autorizado del elenco de abogados aprobado por el ordinario del lugar, por el obispo del lugar y evidentemente por el vicario de justicia. Estas son las personas, o diríamos somos las personas, que podemos actuar legítimamente con un mandato procuratorio en el seno del tribunal. Otros abogados que no tienen o los títulos, o la pericia, o la preparación, pues evidentemente no podrán actuar ni deberán actuar en el seno de estos tribunales. Llama mucho la atención esto de que en el 90% de los casos no se necesita un abogado. No hay cultura todavía del abogado canónico en México. En Italia, todas las causas de nulidad de matrimonio requieren de un abogado. Mismos pasos que España ha seguido. En México todavía es un tema a reflexionar, a discutir, a valorar y a debatir. Insisto, hay que cumplir con los parámetros del código, de la instrucción Dignitas Connubii y de las políticas eclesiásticas que el tribunal en turno dicte para poder actuar en una causa de matrimonio. Claro. Doctor Alcocer, le quiero proponer que vayamos a un segundo corte. Adelante. Y regresando, entremos de lleno a esto de, bueno, pues sí, quisiera ser abogado canonista, ¿dónde me puedo preparar? No se vayan, como verán, estamos platicando de un tema muy interesante que son las nulidades matrimoniales y tenemos en el estudio a un auténtico experto en la materia, él es el doctor Juan Pablo Alcocer. No se vayan, volvemos en un minuto.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Como verán, estamos platicando de un tema muy interesante que son las nulidades matrimoniales, y para hablar de ellas tenemos en el estudio a un invitado de lujo, un auténtico experto en materia de nulidades matrimoniales. Él es el doctor Juan Pablo Alcocer, quien amablemente nos ha abierto un espacio en su agenda para venir a platicarnos de este tema de las nulidades matrimoniales. Doctor, pues ya pusimos en perspectiva todo este tema del derecho canónico, ya cómo se insertan este asunto de las nulidades matrimoniales. El bloque pasado nos dio una cátedra respecto a los pormenores de las nulidades matrimoniales. Todavía me quedan algunas preguntas en el tintero que me gustaría solventar en este tercer bloque del programa. Los alcances de la nulidad. Siempre es como que una pregunta que puede estar ahí en la mente de todo nuestro auditorio. Una vez que me declaran la nulidad, ¿qué sigue? ¿Puedo volverme a casar? ¿Puedo rehacer mi vida, como dicen en algunas ocasiones? Qué interesante cuestión. Mira, aquí hay varios perfiles que hay que tener muy claros. En primer lugar, cuando se declara la nulidad de un matrimonio frente a las dos instancias de un tribunal competente, la persona, diríamos, puede rehacer su vida si lo desea. Estamos frente a un procedimiento de conciencia. En consecuencia, no únicamente la norma jurídica es la que manda, sino manda la conciencia de la persona y la conciencia de la Iglesia. En tercer lugar, cuando una persona obtiene su nulidad de matrimonio legítima y válidamente, debe de estar consciente que su futura vida deberá adecuarse a los parámetros y a los lineamientos del resultado de esa nulidad matrimonial. Porque entonces, si no, ¿para qué va al tribunal de la Iglesia si su conducta o su comportamiento van a seguir siendo los mismos de antes de inicio de proceso? Claro. En cuarto lugar, la Iglesia tiene personal especializado, muy competente, para efecto de guiar, si la causa, por ejemplo, fue de tipo psicológico y psiquiátrico, con una terapia emocional o psicológica, dependiendo del caso concreto, para ordenar ideas, claro, para ordenar su conciencia, para ordenar, digamos, en algunos momentos hasta sus creencias. No se trata de situaciones fuera de este mundo. Son situaciones en donde la conciencia de las personas debe de funcionar. Claro, si es que se quiere seguir dentro del credo religioso. Claro. Volverse a casar. Bueno, no es volverse a casar, porque si se ha declarado la nulidad, nunca se ha estado casado. Claro. Y entonces, evidentemente, en términos jurídicos antropológicos, la persona que obtiene la nulidad afirmativa, insisto, en las dos instancias, pues lo que va a hacer es casarse por primera vez. Es correcto. ¿Qué pasa en el proceso con las dos personas? ¿Se ordena una separación? O sea, la separación, para que se siga todo el procedimiento, ¿es obligada? ¿La Iglesia recomienda la separación? Mira, aquí hay dos preguntas y dos respuestas. Las personas que llegan al tribunal eclesiástico, en su gran mayoría, un porcentaje altísimo, llegan ya con el divorcio civil en la mano. Claro. En consecuencia, están separadas. Pero no es requisito. No es requisito el divorcio civil, pero si hay hijos, sobre todo menores de edad, sí es requisito que los derechos civiles estén debidamente tutelados por la autoridad del Estado, la patria potestad, la custodia, los alimentos, etcétera. Sobre la base de estas ideas, habrá también que decir que una persona que obtiene su nulidad de matrimonio es una persona que ya se le ha estudiado, ya se le ha interrogado, ya ha presentado pruebas, ya se han desahogado las mismas, ya ha presentado sus alegatos y en conciencia los jueces han dictado la sentencia.
La segunda pregunta que me hiciste, ¿me la puedes volver a hacer, por favor? Sí, si la Iglesia recomienda el tema de la separación de... Primero, la Iglesia lo que recomienda es una posible reconciliación. Eso es un buen punto de partida importante. Es un punto de partida. Aunque también la Iglesia está consciente que estas personas llegan ya divorciadas. Claro. Pero no nada más por normativa canónica, sino por caridad cristiana, la Iglesia hace el esfuerzo al inicio del procedimiento de tratar de reconciliarlos. La mayoría de las veces, como es bien sabido en los tribunales de la Iglesia, no hay esa posibilidad, no existe esa reconciliación. Hay, desde su perspectiva, porque esto se lo pregunto a título personal, no sé si hay algún dato, pero hemos visto que se ha incrementado el número de divorcios, ¿no? Los datos que da el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, hablo del caso del Distrito Federal, pero creo que es una tendencia en México, es que al parecer el número de divorcios se ha incrementado y se ha vuelto grande de manera exponencial respecto a lo que sucedía 1 o 2 décadas atrás. ¿El caso de las solicitudes de nulidades matrimoniales también se ha incrementado? Curiosamente no. Los números que se manejan por año judicial eclesiástico son parejos. Aproximadamente en el Tribunal de México, por lo que yo me he enterado y tengo entendido, se manejan entre 250 y 300 causas al año. Hay que hacer una aclaración. Este es uno de los tribunales, el de México, que más trabaja, que más competencia tiene, que más jueces preparados tiene, que sigue estudiando las causas de nulidad matrimonial y que evidentemente es el que mayor número de causas recibe. Otro ejemplo, hace un tiempo estuve dictando una conferencia en Santa Fe de Bogotá, Colombia, y me comentaban que en el Tribunal Eclesiástico de Colombia las causas llegaban aproximadamente a 50 al año. Platicaba yo también con un defensor del vínculo de origen argentino, de nacionalidad argentina, y me decía que en el Tribunal de Buenos Aires aproximadamente ingresaban 70. Por lo tanto, somos un tribunal que trabaja mucho, que recibe muchas causas y que soluciona también muchísimos asuntos de nulidad matrimonial. Claro. No todos terminan en la nulidad, sino muchos se quedan en el tema de la distinción entre el fracaso matrimonial y la nulidad. La nulidad del matrimonio, después del divorcio de una pareja, no les despierta interés a algunas personas. Cada quien según su credo, sí, claro. Y cada quien según sus costumbres, respetables todas. Quien verdaderamente está interesado, digámoslo en términos coloquiales, va por todas las canicas. Pero eso no significa que desde su planteamiento tenga garantizado ya una resolución favorable. Es un juicio riguroso, es un juicio que se lleva sus tiempos, es un juicio en donde interviene personal especializado y es un juicio donde se cuida la presunción de validez del matrimonio desde el inicio, Canon 1060. Con esto te quiero decir, Guillermo, que hay que probar fehacientemente el no matrimonio, hablando en términos antropológicos y jurídicos, desde el inicio. Lo que no se vale es plantear una nulidad cuando se han tenido algunos años buenos de matrimonio, 3 o 4, 5 o 6, y después tratar de obtener una nulidad. En ese sentido no estaríamos hablando de una nulidad matrimonial, estaríamos hablando de un verdadero divorcio, claro. Situación que en la Iglesia, como tú bien sabes, no existe. Me ha llamado muchísimo la atención, sobre todo a principios de este año, ver el interés de las escuelas públicas en el tema, porque normalmente, iba a decir en un estado laico como en el que vivimos, que raya en el laicismo, tener el tema del derecho canónico en las escuelas públicas como que hace un poco de ruido, pero me ha llamado mucho la atención ver el interés que tienen, por ejemplo, la Universidad Nacional, sí. En Monterrey también hay un interés por la universidad pública. No, o sea, no es un tema solamente de escuelas de derecho que están privadas, que están cercanas a los temas cristianos, ¿no? Sino que hay un auténtico interés por la escuela pública también. Yo te contestaría, Guillermo, que el conocimiento es para todos y que, como bien dices, desde el año pasado la Facultad de Derecho de la UNAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima casa de estudios,
la Universidad Autónoma de Nuevo León, 2 escuelas de máxima importancia pública, nos llamaron a la Universidad Panamericana, de la cual tú sabes, yo soy el titular de la Cátedra de Cánones Alberto Pacheco Escobedo, para organizar un congreso internacional. Sabes bien que trajimos gente de Italia, de España, de Colombia, de Argentina y nosotros los mexicanos. Y que este congreso nos tardamos en armarlo y en edificarlo 1 año. Y que en enero de este año se celebró en las instalaciones de UNAM Aragón, de la de la Autónoma de Nuevo León y de la Universidad Panamericana, una semana de trabajos académicos con gran éxito. Y ya se está pensando para un futuro, quizá el próximo año, organizar otro congreso en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con la participación de escuelas públicas. Vuelvo a insistirte, el conocimiento es para todos. Y felicito a la escuela pública por querer enterarse de estos delicados y trascendentes temas. Hay también un interés entre los abogados. ¿Dónde me puedo preparar para participar en eso? Porque debe haber mucha gente que tiene mucho interés en prepararse en este tema de las nulidades. ¿Los tribunales eclesiásticos dan cursos o dónde se capacita alguien En primer lugar, hay que hablar de la Universidad Pontificia de México, muy bien, que evidentemente es la más importante para estos temas y a quien todos debemos gran respeto. Pero habemos también otras universidades de corte privado que hemos empujado cursos, ya sea de diplomado o cursos de maestría, que pueden preparar a una persona para hacerlo perito en determinadas actividades concretas del tribunal. Por ejemplo, asesor, notario canónico, abogado y procurador. Y en cambio existen otras funciones que sí requieren del título eminentemente eclesiástico. Un juez necesita la licenciatura en Derecho Canónico, el Código también pide el doctorado. El abogado procurador que tiene que actuar, bueno, se le pide el título o en su caso se le pide la verdadera pericia. ¿Qué entendemos por pericia, Guillermo? Entendemos práctica profesional amplia, profunda y proba en un tribunal y conocimientos que demuestren que la persona está capacitada para poder llevar y procurar un asunto en un tribunal eclesiástico. Y te diría yo algo más, que no hay muchos interesados, no, que entonces es un área del derecho, curiosamente, con una gran tradición jurídica, con una gran antigüedad jurídica, en donde habrá que interesar a las personas. Pero esas personas interesadas sí tendrán que estudiar diversas disciplinas y en alguna medida ser obedientes, en el mejor sentido de la palabra, a los dictados de las autoridades eclesiásticas para ejercer en sus tribunales. ¿Qué pasa con la gente joven? ¿Cómo recibe la gente joven estos temas? ¿Sí muestran interés? ¿Tendría que incluirse en las matrículas, a lo mejor de licenciatura, como una primera aproximación? Mucho. Si hacemos un poco de historia, y lo acabo de platicar con un amigo mío, el doctor Huber, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues la primera cátedra de Derecho que se da en una escuela pública, en la UNAM, fue la Cátedra de Cánones. Por lo tanto, ahí hay historia. En segundo lugar, yo considero que el conocimiento básico del derecho canónico debiera incluirse en las facultades de derecho de las principales universidades del país. Hablemos de públicas y hablemos de privadas. Si nos vamos a países europeos, en Europa el derecho canónico es una materia que se cursa en varias universidades europeas de manera obligatoria, en otras son optativas, pero que la gente tiene no nada más idea de qué es esto, sino que la gente tiene conocimientos para poder ayudar a su prójimo de manera, digamos, sana y correcta en esta materia. Abogo porque la materia de derecho canónico y matrimonial canónico empuje fuerte en la sociedad mexicana a través de universidad pública, a través de universidad privada o haciendo sinergia, como ya lo hemos hecho con la UNAM, en estos temas.
desde su perspectiva, y solamente ya como última pregunta, no quiero abusar de su tiempo, además ya nos queda un espacio muy breve, le quisiera preguntar cuáles serían desde su perspectiva los retos más importantes que enfrenta el derecho canónico en la actualidad. Sí. Yo creo que en primer lugar que se le conozca de manera seria, sensata y profunda, que permee en la sociedad mexicana, que los laicos comprometidos podamos participar según las reglas de la Iglesia Católica cada vez más en esta trascendental materia. Y yo creo que el reto fundamental es que se nos apoye en las universidades con esta materia para dar a conocer los derechos y las obligaciones que los fieles del pueblo de Dios, los creyentes, tenemos frente a nuestra iglesia. Ese sería el reto. ¿Alguna recomendación para las personas que nos ven y que quieran acercarse, que traigan algún problema, que a lo mejor creen o puedan plantear una nulidad, que se acerquen directamente al tribunal eclesiástico? Que se acerquen directamente al tribunal eclesiástico, insisto, hay personas muy preparadas ahí, hay gente que se le ha entrenado específicamente para esta función y que expresen en conciencia lo que ha sucedido. Y por otro lado, pues evidentemente existimos los abogados procuradores autorizados que también, aunque en número menor, podemos dar ese servicio. Doctor Alcocer, ha sido un placer tenerlo aquí en el programa, nos ha explicado de manera muy clara un tema muy complejo y le agradecemos mucho que nos haya acompañado, que nos haya abierto este espacio en su agenda para platicar con nosotros y esperemos tenerlo nuevamente en un futuro aquí en este programa. Mucho gusto, Guillermo, y doy las gracias a tu público y doy las gracias a las autoridades de la Iglesia por permitir venir a dar conocimientos que muchas veces pues no se sabe porque no se leen ni se estudian. Y a ustedes les damos las gracias por habernos acompañado en una emisión más del programa Ante la Ley. Seguro nos veremos pronto. Hasta luego.